lo veo necesario, ¿ok? Hoy quiero hablar sobre las personas que trascienden, que fallecen, nuestros seres queridos, y los mediums, ¿ok? Bueno, obviamente entenderán, sabrán lo que es un medium, ¿ok? Y si no lo saben, bueno, pues al Google. Pero bueno, aquí quiero hablar, dar mi punto de vista, ¿ok? Porque yo sigo varios mediums y hay un medium muy famoso aquí en España que se dedica a hacer como, no sé si llamarlo giras, bueno, pero va por todo el país. Entonces, ¿qué hace realmente un medium? Un medium se conecta con una persona fallecida y te da un mensaje, ¿vale? ¿Cómo lo veo yo? Pues aquí voy a aportar mi opinión y bueno, quiero que, que acepten esta opinión como una persona que ha estudiado, ¿ok?, las almas perdidas, como una persona que ha hecho un máster en almas perdidas, terapia regresiva, que incluye lo de las almas perdidas, y bueno, aparte de todos los estudios que tengo. ¿Por qué no recomiendo yo acudir a un medium para conectar con él y para poder recibir un mensaje? ¿Vale? Primeramente porque estamos metiéndonos en un mundo que no nos pertenece y estamos, vamos a decirlo, molestando, ¿no?, a una alma. Estamos molestando con una pregunta. ¿Cómo está mi ser querido? Quiero saber cómo está mi ser querido. Bueno, es una pregunta, sinceramente, si nos ponemos a ver, es una pregunta muy más de curiosidad, ¿ok? ¿Sí hay dolor detrás? Sí, hay dolor detrás a veces, no siempre. A veces es pura curiosidad, ¿ok? Y tenemos que aprender a ser sinceros y aprender a decir si es verdad, es pura curiosidad. ¿Ok? Quiero saber cómo está, me puede la curiosidad. Ahora bien, esto con respecto a las preguntas concretas y que no tienen ningún sentido, hablando en términos de, bueno, vale, ¿y qué más, no? Productivos, ¿no? Ok, pero sí es cierto que a veces las personas necesitan saber de este ser querido porque ha tenido una muerte pues súbita, repentina, inesperada, pues una muerte muy dolorosa que uno no puede aceptar. Sí, ¿vale? En este caso entiendo que la persona se deja arrastrar por el dolor y que quiera saber de su ser querido. Por ejemplo, ¿por qué se suicidó? ¿No? Que es una de las preguntas que se hacen las personas. Bueno, ¿por qué se suicidó? ¿Cómo está? ¿Está bien? Bueno, entonces, yo entiendo el dolor que hay aquí, ¿no?, que se queda aquí con la persona, pero esa no es la solución, ¿ok? Esa no es la solución. ¿Yo qué recomiendo en este caso? En este caso yo recomiendo que se reciba terapia, ¿vale? Que se reciba terapia porque detrás de esas preguntas hay un dolor. En el caso de que haya dolor, como ya dije antes, en el caso de que haya curiosidad, yo no estoy de acuerdo, ¿ok? Porque a veces las personas sí lo hacen por pura curiosidad, ¿ok? Y yo sigo a gente, me quedo en los lives solamente para aprender de estas personas y la gente sí se queda por curiosidad, ¿vale? Entonces, en esos casos yo recomiendo que por favor las personas intenten pues tener un poquito de respeto con las almas perdidas o con las almas, porque a veces no están perdidas, ¿ok? No lo sabemos tampoco, ¿ok? Deducimos por ciertas experiencias, ¿ok?
porque el recorrido de la terapia regresiva lo dice así, es la teoría que tiene, ¿ok? Pero a ciencia cierta no lo sabemos al 100%. Pero bueno, son las experiencias que tenemos desde el enfoque de terapia regresiva, ¿vale? Que sí existen las almas perdidas, ¿ok? Entonces, volviendo al otro grupo, cuando las personas están pasando un dolor muy grande, no han podido superar la pérdida, en este caso yo recomiendo que se reciba terapia, ¿vale? ¿Y qué terapia recomiendo? La terapia regresiva. ¿Por qué la terapia regresiva? Porque la terapia regresiva es la única terapia que te va a ayudar a conectar con ese ser querido para poder despedirte, dialogar con ese ser querido, más que dialogar, perdón, comunicarte con ese ser querido y en esa comunicación poder ahí sí despedirte y a transitar, ambos transitar. Él transita hacia la luz y tú superas el duelo. Y hay una despedida que no pudo ser. Entonces, esto, si se dan cuenta, es más terapéutico que acudir a un medium, ¿ok? Porque el medium, por lo general, aunque sí es cierto que algunos mediums se han especializado en terapia regresiva. Entonces, allí sí recomiendo, ¿ok? Porque yo conozco a otra medium, como yo hago mis investigaciones, mis seguimientos, ¿para qué? Para aprender y para poder estar pues también, ¿no?, capacitada con todo esto que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué la terapia regresiva? Porque la terapia regresiva, pues como dice la palabra, ¿no?, es una terapia, te va a ayudar en términos terapéuticos para poder superar y para poder superar ese duelo y para poder tener esa despedida per se correspondiente como se debe de tener, ¿ok? Una despedida para poder cerrar el ciclo y para poder transitar, ¿ok? Cuando se utiliza mediums, ¿ok? Y depende de qué mediums, hay mediums que no tienen ética, perdón por lo que digo, pero es así, ¿ok? Que no tienen ética, que simplemente lo hacen por desconocimiento, ¿vale? Cuando lo hacen por desconocimiento, obviamente no, aquí no aplica la ética, pero hay gente que sí lo hace, ¿ok? Simplemente por negocio, ¿ok? Y esto hay que decirlo y hay que ser sinceros, ¿ok? Hay gente que sí tiene buena voluntad, sí les gusta ayudar y todo esto, bueno, no solamente ayudar, es que tienen ese don de poder ver almas, poder ver muertos, como le dicen las personas, ¿no? En la terapia regresiva le llamamos almas perdidas o simplemente almas. Bueno, cuando hay de todo tipo, entonces por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque aparte, no solamente están las almas perdidas de nuestros familiares o las almas de nuestros familiares que se han muerto, sino que también hay almas burlonas, hay almas que se hacen pasar por tu familiar y tú crees que es tu familiar y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay almas que se presentan, ¿ok? Y pueden decirte que es tu familiar y no es tu familiar. Hay almas que hay que tener cuidado también, porque a veces hay almas que se quedan en este campo vibratorio y puede ser perjudicial. O sea, la práctica de esto puede ser perjudicial. Por eso es importante estar formado y tener esta visión terapéutica, ¿ok? Para poder llevar estas cosas con mucha cautela y poder identificar y poder hacer un seguimiento, porque puedes conectar con el alma de tu ser querido, pero si en los siguientes días, en los posteriores días, tú empiezas a sentir cosas raras o no, pues que no son normales, como por ejemplo, oye, mira, a partir de esta conexión espiritual que hice, empiezo a sentir dolor, empiezo a tener pesadillas, empiezo por la noche no puedo dormir o incluso cosas más serias, ¿ok? Pues entonces habría que tener cuidado, porque entonces quizá quien vino no fue el alma de tu ser querido, sino el alma, un alma burlona que se dice, ¿no? Un alma que se ha hecho pasar por tu ser querido, ¿no? Entonces todo esto es importante, ¿no? Y todo esto muchas veces las personas obviamente no lo explican. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque quizá pues no es su objetivo, ¿no? Y todo esto afecta luego a la salud mental y física. Entonces, por eso quiero hacer este video hoy, ¿ok?
para poder hacer un llamado a todas esas personas que están muy interesadas en su ser querido, en comunicarse con su ser querido y pedirles un mensaje, ¿ok? Entonces, esto realmente tenemos que tomar reflexión, pongámonos a cuestionarnos si realmente estamos haciendo bien, si se está haciendo bien, ¿ok? Haciendo esto, ¿ok? ¿Qué se consigue? Es la pregunta, ¿qué consigues con esto? ¿Qué quieres conseguir con esto? Porque si es tranquilizarte a raíz de una respuesta, entonces el problema, o sea, mejor dicho, la solución no está en conectarte con ese ser querido. La solución está en que tú busques ayuda y que trasciendas, que superes ese duelo, ¿sí? Esa sería mi propuesta. Con la terapia regresiva se hace un proceso muy hermoso porque tienes, además es diferente porque tienes privacidad, haces esta conexión dentro de la privacidad. Sin embargo, cuando tú acudes a un medium, muchas veces no hay privacidad, ¿ok? Y es por tiempo, o sea, no, todo es como muy, no sabría si llamarlo frío, ¿ok? ¿Ok? No sabría si llamarlo frío, pero el proceso es muy, no sé, vale, me conecto con tu ser querido, te dice esto, y te empieza a decir cosas que has vivido, ¿no? Como para dar señales de que sí, de que efectivamente es ese ser querido, pero bueno, luego te dice que te quiere y tal cual, y ya está, y ahí murió el mensaje. Realmente necesitamos ese mensaje. Hay que hacernos la pregunta, ¿vale? Porque entonces, si tú necesitas un mensaje de una persona que ya ha fallecido, que te diga algo, ¿vale? Es porque el problema, hay que solucionar un problema de aquí adentro, ¿vale? Entonces, respetar las almas, respetar las personas que están muertas, pienso que hay que tener un respeto hacia ellas y bueno, a veces sí es verdad que las almas se presentan y estas personas pueden ver estas almas, estos mediums pueden ver estas almas, pero cuando estas almas se presentan o tú eres capaz de ver almas perdidas y has visto a tu ser querido, acude a un terapeuta regresivo para que te ayude a conectar con este ser querido y a transitarlo hacia la luz. Porque si tú estás viendo a personas fallecidas, es porque estas personas, es porque estas almas se han quedado atrapadas en esta dimensión y nuestra labor, ¿ok? Al menos los terapeutas regresivos, nuestra labor es llevarlos hacia la luz, ¿ok? Y si tú, obviamente, porque no todo el mundo lo tiene que saber, ¿no? Si tú sabes que, bueno, pues un conocido o tú mismo estás viviendo esta experiencia de ver muertos, ¿no? Porque yo conozco una persona que es una mujer encantadora, por cierto, ella es médico y ella trabaja con la terapia regresiva también y le visitan mucha gente muerta, ¿ok? Bueno, pues esto se puede dar por varias razones, como siempre estoy repitiendo, ¿no? Y estas razones son, una de ellas es que las personas no se dan cuenta que están muertas, ¿ok? Entonces hay que ayudarles a hacer un proceso, hay que comunicarse con ellas y ayudarlos a transitar hacia la luz. Entonces es muy importante hacerlo con terapia regresiva porque la terapia regresiva es respetuosa, tiene pues un espacio de privacidad, tú lo puedes hacer de una forma cómoda y lo puedes hacer también, además, incluyendo la parte terapéutica. Así que, bueno, simplemente quería darles este mensaje. Yo entiendo que hay mucha gente que está sufriendo porque quiere saber el por qué mi hijo se suicidó, por qué mi marido se tuvo que ir, por qué, y por qué. Esa es la pregunta que se hacen todos, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos nuestra alma, cuando nosotros sabemos que somos alma,
no nos aferramos tanto a este cuerpo. Podemos vivir la vida desde un desapego. Porque preguntarnos tanto, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué lo otro? Es querer poner respuestas a un mundo tan complejo que muchas veces en la mente del ser humano no entra tal respuesta, porque no estamos capacitados para poder entender todo el proceso del universo, la magnitud de la creación. Entonces hacernos preguntas como ¿por qué estamos yendo contra natura? Porque lo natural es que nos muramos, ¿no? Eso es lo natural, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de muerte, ¿no? Empezar a hablar de algo con lo que nacemos. Y no, con lo que nacemos no, con lo que, algo inherente desde que somos procreados, porque desde el momento en que el óvulo se une con la esperma, desde ese momento el óvulo puede desprenderse del útero y tener un aborto espontáneo. Es decir, la muerte es inherente al ser humano, ¿vale? Y puedo parecer un poco fría diciendo esto, y me van a perdonar, pero es que yo he trabajado ya esto y lo tengo superado, ¿vale? Entonces, obviamente sigo sintiendo mucha empatía con las personas que tienen todo este dolor, todo este sufrimiento encerrado en su cuerpo, en su pecho, ¿no? Y esto es lo que quiero yo ayudarles a transitar, a sacar de ahí, a comprender, ¿vale? A comprender que el mundo no es solamente esto, el sufrimiento, la carne, no. ¿Ok? El mundo es mucho más que esto. Podemos conectar, ¿ok? Nosotros por nuestra cuenta, con nuestro ser querido si lo necesitamos, ¿ok? Y esto se puede hacer de una forma respetuosa, ¿vale? De una forma respetuosa, sin estar acudiendo a ningún medio, ¿no? Pero también, bueno, vuelvo a repetir, yo no recomiendo estar constantemente conectándonos con una persona que ya no está, porque entonces la vida es así, la vida te pone pruebas para que tú las superes, para que te trabajes en ti. Entonces, si un ser querido se te ha ido, tienes que trabajar en ti, porque eso significa que llegó el momento de trabajar esas cosas que tanto te duelen, ¿no? Es importante trabajar el desapego. ¿Y cuándo sé que he superado la muerte de mi ser querido? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando tú recuerdes a tu ser querido y se te dibuje una sonrisa y te sientas orgulloso, orgullosa, te olvides del dolor que pasó, porque eso realmente fue en ese momento y ya pasó, ¿no? Porque muchas personas se quedan atrapadas en ese sufrimiento o en ese recuerdo, mejor dicho, en ese momento, en esa situación de que el ser querido sufrió mucho antes de marchar. A mí me pasó con mi abuelo, ¿ok? Yo lloré mucho porque él lamentablemente partió de una forma muy fea, sufrió muchísimo y yo caí hasta en depresión, ¿vale? Obviamente lo superé porque, bueno, pues la verdad es que, pues gracias a Dios, no sé si decirlo así, pero no era que yo había tenido una convivencia tan cercana con mi abuelo, pero me dolió muchísimo su partida, lloré mucho, dormía mal, no quería comer, bueno, solamente de recordarlo ahora lloro, ¿no? Pero yo sé cuál es ese dolor, o sea, ese dolor lo sé, y tiene que ser multiplicado por 1000 si es una persona que es allegada a ti, que es, pues, ¿no? Un hijo, por ejemplo, ¿no? Un esposo, un marido, un novio. Entonces, yo entiendo que hay dolor, pero por eso es importante la terapia, para poder, o sea,
no dejar de ser humanos, porque no se acaban de dar cuenta, ¿no? Solamente recordar todo el proceso que yo pasé me genera melancolía, pero si recuerdo a mi abuelo, no, todo lo que hizo con sus defectos, con sus virtudes, con su fortaleza, y me siento orgullosa de él, entonces eso te da una sensación de bienestar. Y eso es lo que hay que trabajar. Ahí es donde hay que llegar. ¿Ok? Y para eso, para poder ir hacia allí, créeme, no lo vas a hacer con un medium y haciendo una pregunta banal, porque son preguntas banales. ¿Ok? Eso lo vas a hacer trabajando con terapia, cambiando tu forma de ver el mundo, siendo humano, ¿no? O sea, sintiendo ese dolor, pero al mismo tiempo sintiéndote tranquila, tranquilo, feliz, con bienestar y aceptando que el mundo es así, ¿ok? Dicen por allí que el mundo es un teatro en donde todos estamos haciendo un rol, ¿no? Y que no hay que tomarnos la vida tan en serio, ¿no? Desde muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ellos nos dicen que todo esto todos coinciden en que esto es un teatro, es un rol. Todos estamos haciendo un rol. Entonces, si nosotros empezamos a observar, a escuchar a estas personas, poco a poco vamos a poder entender el mundo y vamos a poder vivir de una forma más relajada, de una forma más enfocada a ser felices, verlo como un aprendizaje, ¿ok? Sin juzgar, ¿ok? Sin juzgar y siendo cada vez mejores personas. Porque si me pasó esto, ¿ok? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿A qué he venido a este mundo? ¿Ok? Bueno, ya di en un reel, en un vídeo anterior, puse para qué, ¿no? O sea, recogí toda esa información y las respuestas de para qué estamos aquí en este mundo, porque la gente también se pregunta eso, ¿ok? Entonces, si no lo has visto, tienes que ir a mi reel, ¿ok? Son cosas que uno tiene que aprender a tenerlas en la mente, porque vamos a empezar a cambiar creencias limitantes, ¿ok? Estamos aquí para vivir, para experimentar, para vivir en carne, todo esto para poder llegar a ser mejores seres humanos y para poder hacer esa lucha, entre comillas, esa lucha contra nuestra parte animal, nuestro ego, y poder llegar a trascender ese ego y poder alcanzar ese bienestar y poder ver todo lo que nos pasa desde ese observador, ¿ok? Y poder verlo desde una perspectiva, desde un enfoque más transpersonal, más no álmico, llámale si quieres, sabio, de una forma sabia, ¿ok? Bueno, entonces te quería transmitir esto porque, y me vas a perdonar si no, si te has sentido ofendido, porque quizás me dirás, bueno, no, es que tú no me entiendes, yo hago esto, por lo otro. Bueno, si tienes alguna duda, deja el comentario y yo encantada te estaré respondiendo, ¿ok? Así que, bueno, pues quería simplemente darles este mensaje a las personas que siguen viviendo en angustia, en tristeza, siguen viviendo bajo el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, ¿ok? Y esto también puede afectar, ¿no?, al ser querido que se va, porque no se va tranquilo, no se va en paz, ¿ok? Así que pues nada, te quería transmitir todo esto y si te sirve, me alegro muchísimo.
te agradezco que le des un like, que compartas, y si estás interesado en recibir terapia, en trascender el duelo, en cerrar el ciclo, despedirte de tu ser querido, ¿ok? Estaré encantada de poder trabajar contigo. Puedes contactarme a través de mis redes sociales. Así que pues te mando un abrazo y nos vemos pronto.